Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la asignatura Planificación Estratégica Situacional, Urbana y Territorial. Mi nombre es Horacio Martino, soy el docente a cargo de la materia y en principio vamos a hacer un breve repaso de los objetivos y los contenidos de la asignatura. El propósito de la materia es impulsar el debate sobre la necesidad de repensar el actual modelo de desarrollo y construir un nuevo paradigma de planificación para la región que permita afrontar los desafíos del siglo XXI. Con ese propósito, los objetivos particulares son reflexionar sobre las principales problemáticas y tendencias que enfrentarán en el futuro las ciudades de la región, analizar críticamente la Agenda 2030 como marco para la construcción de un modelo de desarrollo regional, conocer diferentes enfoques de la planificación estratégica, como la situacional, la urbana y la territorial, partiendo de la hipótesis de que no existe un único enfoque de la planificación estratégica y que el mejor enfoque es el que adopta las mejores condiciones de los distintos paradigmas y se adapta mejor a las realidades locales. Y finalmente vamos a compartir aprendizajes sobre métodos e instrumentos de planificación estratégica, de manera de que ustedes puedan tener algunas herramientas para desarrollar procesos de planificación estratégica en sus municipios. El cronograma y la metodología se organiza en 6 clases. Esta primera es la clase sincrónica, después tenemos las siguientes semanas la unidad 2 y la unidad 3, que son clases asincrónicas, es decir, que las van a ver en el aula web. Ahí tenemos un corte que es el receso invernal, y a partir de agosto tenemos la unidad 4 y la unidad 5, que también es asincrónica, y el 16 de agosto nos volvemos a encontrar para una clase sincrónica de cierre de la asignatura. En cada clase, en el aula web, ustedes van a encontrar un video explicativo de los contenidos, un PDF con los contenidos de la unidad, que creo que aparece como guía de la clase, un documento para profundizar los conceptos, que figura como bibliografía obligatoria, pero es un documento de lectura que les va a complementar los conceptos que vamos a desarrollar en cada unidad, y una reflexión personal en el foro del grupo para tratar de generar intercambio entre los compañeros y las compañeras de la diplomatura. La primera unidad va sobre tendencias de las ciudades de América Latina. Vamos a ver 6 problemáticas y tendencias principales, como el crecimiento de la población urbana, la profundización de las desigualdades socioterritoriales, los impactos del cambio climático, la baja productividad que tienen las ciudades de la región, la sociedad de la información y del conocimiento, y los efectos de la pandemia del COVID-19. En la unidad 2 vamos a ver la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible. Ahí veremos una línea de tiempo sobre los principales acuerdos globales alcanzados para un desarrollo sostenible. Profundizaremos la Agenda 2030 y los 17 objetivos. Veremos cómo se desarrolla la Agenda 2030 en Argentina, cuáles son los avances hacia la meta 2030, para terminar con unos lineamientos para la década de acción 2020-2030.
En la unidad 3 vamos a ver el primer paradigma, que es la planificación estratégica situacional, liderada por Carlos Matus, que es un método de la planificación estratégica pública. Ahí veremos una aproximación conceptual al método PES, las principales diferencias entre la planificación tradicional y la planificación estratégica situacional. Intentaremos responder 4 preguntas desde la mirada del método PES, que es cómo explicar la realidad, cómo formular el plan, cómo hacer posible el plan y cómo concretar el plan en la práctica. En la unidad 4 vamos a ver el segundo paradigma, que es la planificación estratégica urbana que lidera el CIDEU, que es un método de planificación estratégica orientado a las ciudades. Ahí veremos las distintas etapas del proceso de planificación estratégica, las principales diferencias con la planificación tradicional, algo de la metodología, cuál es la evolución que hizo la planificación estratégica, cómo pasó de la planificación al pensamiento estratégico, y vamos a compartir algunos aprendizajes, principios y valores que tiene este paradigma. En la unidad 5 vamos a ver la planificación estratégica territorial que propone CEPAL e ILPES. También vamos a abordar una aproximación al concepto de territorio, cuáles son los desafíos actuales de la planificación, los pilares de la planificación estratégica territorial, las principales diferencias con la planificación tradicional, la importancia que adquiere la participación ciudadana y una aproximación metodológica a este enfoque. Y finalmente, en la unidad 6, vamos a ver la metodología de instrumentos de planificación, vamos a hacer un recorrido por todo el ciclo metodológico de la planificación estratégica, en todas sus fases, viendo los instrumentos que se pueden utilizar para culminar con 4 componentes que son continuos al todo el proceso, como es la organización, la participación, la comunicación y el monitoreo y la evaluación. Bueno, comenzamos con la clase de hoy. Las ciudades se han transformado extraordinariamente en el último siglo y fundamentalmente con una enorme velocidad en las últimas décadas. Y por eso en esta clase la idea es reflexionar sobre las principales problemáticas y tendencias de las ciudades de América Latina, que a nivel regional son el creciente proceso de urbanización, la profundización de las desigualdades socioterritoriales, la recesión y baja productividad de las ciudades, y a nivel global el impacto del cambio climático, la sociedad de la información y del conocimiento y la pandemia del COVID-19. En este contexto surge la necesidad de construir un modelo de ciudad que responda a los problemas estructurales que tiene la región y a estos grandes desafíos globales como es el COVID-19, la recesión que genera y el cambio climático. Una de las tendencias demográficas más importantes es el crecimiento de la población urbana, que creció de manera sostenida hasta llegar en 2015 al 54% de la población, superando por primera vez en la historia a la población rural, y según las proyecciones, se espera que para 2030 la población urbana crezca al 60% y en el 2050 al 70%, por lo cual la mayoría de la población vivirá en ciudades. Y un dato importante para nuestra región es que América Latina, con un 80% de su población urbana, es la región en desarrollo
más urbanizada del mundo, solo superada a nivel mundial por la parte norte de América. Y Argentina, que tiene el 94% de su población urbana, después de Uruguay, es el país con mayor población urbana del continente. Y si bien se observa una tendencia de reducción del ritmo de crecimiento de la tasa de urbanización en nuestro país, que tengamos el 94% de la población urbana da cuenta de la importancia que tiene el sistema urbano para el desarrollo del país. Junto a esta rápida urbanización que se da a nivel mundial, también aumentó la importancia de las grandes ciudades, marcando una tendencia de concentración en metrópolis, que la Organización de Naciones Unidas y su programa Hábitat definen como las ciudades que tienen más de 300.000 habitantes. En el 2020 hay 1934 metrópolis que representan el 60% de la población urbana. América Latina tiene 215 metrópolis y Argentina tiene 17, encontrándose entre los países de la región con mayor cantidad de metrópolis, entre las que podemos destacar el Gran Córdoba, el Gran La Plata, el Gran Rosario, el Gran Tucumán y el Gran Mendoza como grandes aglomerados urbanos. En el mapa ustedes pueden ver en los puntitos verdes que son las ciudades de 1 a 5 millones de habitantes, en anaranjado las ciudades de 5 a 10 millones y en rojo las ciudades de 10 millones de habitantes y más, que son las áreas metropolitanas, que también han crecido de manera sostenida, ya que en 1947 había solo 2 megaciudades, como se las conoce, que eran Tokio y Nueva York, y ahora tenemos 34 metrópolis. En nuestra región tenemos el área metropolitana de Buenos Aires, Río de Janeiro, San Pablo, Lima y el Distrito Federal de México. Y el área metropolitana de Buenos Aires, que tiene 15 millones de habitantes aproximadamente y grandes asimetrías sociales, económicas y de todo tipo, se encuentra en el lugar tercero en cantidad de población en la región y en el lugar 21 a nivel mundial. Y a modo de conclusión de estos aspectos, es que si el mundo continúa urbanizándose, el desarrollo sostenible de las ciudades dependerá cada vez más de una gestión exitosa del desarrollo urbano de las ciudades. Otra de las tendencias importantes es la profundización de las desigualdades socioterritoriales. Ustedes saben que América Latina continúa siendo la región más desigual del mundo. Además, la desigualdad se da hoy en un contexto en que la pobreza está aumentando con altos niveles de informalidad y desocupación. Y la desigualdad es un concepto amplio que engloba a distintas desigualdades. Podemos hablar de desigualdad del ingreso, de desigualdades del desarrollo, de desigualdades de género, por ejemplo. En el caso de la desigualdad por ingreso, que es entendida como la brecha entre los sectores de altos ingresos y los de bajos ingresos, se observa una mayor desigualdad en todos los países de la región, según el índice de Gini de 2018, calculado por la CEPAL. Y América Latina no solamente posee los más altos índices de desigualdad en la distribución del ingreso, sino que también presenta muy altas desigualdades del desarrollo entre países y hacia adentro de los países, como ven ustedes en el mapa
que está a la izquierda. Y estas desigualdades se relacionan con dos dimensiones que son importantes, como es la concentración espacial de población, recursos y oportunidades, y las brechas de calidad de vida y bienestar entre territorios. A modo de ejemplo, en Argentina, la provincia de Buenos Aires y Cava, que representan solo el 8% de la superficie del país, concentran el 46% de la población y el 56% del PBI, lo que habla de una fuerte concentración. Y así, este proceso de profundización de las desigualdades determinaron que en Argentina, como en muchos grandes aglomerados urbanos de la región, se configuran territorios diferenciales que llamamos una ciudad desigual, que podríamos decir una ciudad que tiene un centro y una periferia, una ciudad formal y una ciudad informal, o una ciudad integrada y una ciudad fragmentada. Y en Argentina la fragmentación tiene una relación directa con la desigualdad, ya que en este modelo conviven la segregación autoinducida de los sectores de altos ingresos en barrios cerrados y la segregación estructural de los sectores pobres en asentamientos o villas miserias y zonas intermedias entre ricos y pobres. Y como ven en las imágenes, el concepto de ciudad desigual tiene que ver con esto, ¿no? Con sectores de altos ingresos que viven en grandes casas o departamentos, con piscina, con cancha de tenis, con todos los servicios en la proximidad de la vivienda y por ende pueden hacer uso de toda la ciudad, y los sectores pobres que viven en viviendas precarias, en la parte más degradada de la ciudad, con malas condiciones de calidad de vida, sin servicios, sin equipamientos y por ende con graves dificultades para acceder a las oportunidades urbanas. Otra tendencia es la baja productividad de las ciudades de América Latina. A nivel mundial observamos que las ciudades son motores del crecimiento en la economía global, a tal punto que con solo el 54% de la población mundial, las ciudades generan el 80% del PBI mundial. Sin embargo, en América Latina las ciudades producen solo el 65% del PBI, que es muy bajo comparado con otras regiones. Y si tenemos en cuenta que en América Latina se concentra el 80% de la población urbana, entonces tenemos altos niveles de urbanización, pero con bajo desarrollo y calidad de vida. Y préstenle atención a este dato, que en los últimos años el ingreso per cápita de América Latina alcanza los $7.000, mientras que en Estados Unidos el PIB per cápita llega a los 32.000 y en Europa a los 22.000. Es decir, que el ingreso per cápita de América Latina equivale al de Estados Unidos entre los años 30 y 40 y el de Europa en los años 60, lo que traducido quiere decir que estamos atrasados entre 60 y 80 años según con qué territorio nos comparemos. Y esto se explica en parte en que la economía de la región está muy centrada en el sector primario, fundamentalmente agrario, y en base a un modelo agroexportador cuya dinámica de crecimiento depende de la demanda externa y de los precios internacionales de los commodities, que como saben ustedes tienen vaivenes con épocas de altas y épocas de bajas. Además, el modelo agroexportador genera mucha riqueza,
pero está muy concentrada en pocas manos y crea poco empleo, por lo cual derrama muy poca prosperidad en la ciudad. Y a su vez todo esto se da en un contexto de recesión determinado en gran parte por la pandemia, donde se proyecta una caída del PIB regional respecto del año pasado del 9,1%. El cambio climático es una de las tendencias más significativas a nivel global, cuyos impactos pueden afectar gravemente la sostenibilidad del desarrollo de las ciudades. Sin embargo, existe poca conciencia sobre la emergencia climática y la necesidad de actuar de manera urgente. ¿Qué es el cambio climático? Es la variación del estado del clima por cuestiones naturales, pero fundamentalmente humanas. Este fenómeno tiene origen en la revolución industrial, con el incremento exponencial de las actividades antrópicas que han generado el aumento de la concentración de gases y eso determina un efecto invernadero que hace que los rayos solares sean reflejados en esa capa y sean remitidos a la Tierra, provocando el calentamiento global y con eso el cambio climático. Y entre los impactos del cambio climático a nivel global podemos destacar el aumento de la temperatura, el cambio en los patrones de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de hielos polares y glaciares, el aumento de eventos climáticos extremos que determinan inundaciones, sequías, olas de calor, etc. Y por estos impactos se desarrolló en el 2015 la Convención de París, donde los países acordaron disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y que la temperatura no suba más de 2 grados centígrados y en lo posible menos de 1,5 grado. Sin embargo, a partir del último informe de los países, la tendencia actual es de 4,2 grados centígrados, es decir, que se está duplicando los objetivos que se acordaron en París en 2015. Y por ese motivo, los impactos del cambio climático son cada vez mayores. La imagen, la fotografía que ven es de la inundación de La Plata en el 2013, que tuvo la ciudad 2 metros de agua en las casas y hubo más de 90 muertos. Y es en las ciudades donde justamente se puede actuar para acelerar o para retrasar el cambio climático, ya que las ciudades generan el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el sector de energía, por los procesos industriales y el uso de productos, y el sector de residuos fundamentalmente. Y las medidas de respuesta que se piensan tienen que ver con la mitigación, es decir, tratar de reducir y limitar la emisión de gases de efecto invernadero, y de adaptación, que tiene que ver con reducir la vulnerabilidad de los efectos del cambio climático. Otra tendencia significativa a nivel global es la sociedad de la información y del conocimiento. En el proceso histórico, en cada transición económica, la ciudad y la sociedad se ha transformado de agrícola a industrial, a postindustrial, a servicios, a sociedad de la información, y lo que se vislumbra es una nueva era del conocimiento que se caracteriza por la capacidad de innovar para transformar nuestras sociedades y nuestras ciudades. Y las nuevas tecnologías, como las computadoras,
los teléfonos celulares, internet, las nubes, etcétera, han pasado a ser parte de nuestro entorno cotidiano y han generado una verdadera revolución digital que atraviesa fronteras. Así, la ciudad ya no es solo un espacio físico, sino que también es un espacio virtual, atravesado por distintas redes como las digitales, y donde se dibujan las fronteras. Hoy el conocimiento adquiere mucho protagonismo en todas las actividades, ya que las actividades económicas, educativas, culturales, comunicacionales requieren de competencias cognitivas y mentales. Y también en el trabajo el conocimiento adquiere mayor importancia que las habilidades manuales. Este es un proceso que se ha venido dando en el tiempo, pero que se ha consolidado recientemente y por el cual se prevé un gran cambio en el mercado laboral y en el empleo, que es un factor clave en la calidad de vida de la ciudadanía y en la transformación de las ciudades. Y en este contexto del COVID-19, hablar de la sociedad de la información y del conocimiento requiere poner en foco reducir la brecha digital, garantizando no solo el acceso, sino también la apropiación, el conocimiento y el uso de las TIC, fomentar el conocimiento y la innovación como meta de desarrollo de las ciudades y hacer que la transición digital se convierta en una solución pública para el bien común y no en una solución utilizada por el sector privado, por ejemplo, para ser usada por las empresas para favorecer el consumo de masas. Y por si todo esto fuera poco, la pandemia del COVID-19, ¿no? Además de en la salud, la pandemia tiene un alto impacto económico, social, ambiental, político, y en este momento nuestra región es epicentro de la pandemia por la cantidad de casos y de muertes, ¿no? Ahora, la pandemia no es la causante de los problemas estructurales de la región, pero sí estos hacen que el COVID-19 tenga efectos mucho más graves en nuestro continente. Y por eso el COVID hace que se acentúe la crisis que atraviesa América Latina, donde se observa una caída de la tasa de variación del PIB respecto del año pasado de 9,1%. En Argentina esa caída es del 9,9%. La desocupación aumenta a una tasa del 13,5%. En Argentina llega al 11,1%. Son empleos que se van a perder y que va a costar muchísimo recuperar. La pobreza en América Latina aumenta al 37,3% y la pobreza extrema al 15,5%. En Argentina alcanza el 42% y el 10,5%. Obviamente la pérdida de empleos hará que sectores de la clase media caigan en la pobreza. Y también se observa una mayor desigualdad en la distribución del ingreso, que aumentará en la región al 4,9% según el coeficiente de Gini, y en Argentina se incrementaría en el 6% y más. Y bueno, esta es la situación en Argentina según los datos del INDEC, ¿no? Como recién veíamos, la pobreza 42%, la desocupación el 11%, el coeficiente de Gini 0,435, es decir, se mantiene más o menos siempre próximo en una línea que es el 0,440, que si bien no está subiendo, pero es un valor alto, y la variación del PIB
respecto al año pasado, que cae 9,9%. Si bien los datos que tenemos del primer trimestre del año, se observa una leve recuperación económica en el país. Profesor, el coeficiente Gini, ¿qué es? El coeficiente de Gini lo que mide es la desigualdad, lo podés por ahí entender en este gráfico. Sería el valor entre 0 sería la igualdad absoluta de los ingresos y 1 es la desigualdad absoluta. Entonces el valor se encuentra en este caso en 0,43,5. O también se puede entender acá que entre los 10 deciles que hay de distribución del ingreso, los ingresos más altos son 18 veces los ingresos más bajos, ¿sí? O sea, es la brecha que existe entre los sectores de altos ingresos, que están en pocas manos, y los sectores de bajos ingresos. Eso es lo que sería conceptualmente el índice de Gini. Gracias. No, de nada. Y bueno, y la pregunta que cabe en este contexto es cuál es el rol de la planificación y la gestión estratégica de las ciudades y de las políticas públicas, ¿no? Primero, es muy importante entender que estamos en un escenario muy difícil, de altísima complejidad e incertidumbre, y sobre el cual no tenemos precedentes. Y para enfrentar esta situación inédita de gran incertidumbre, lo que tenemos son métodos y teorías propias del siglo XX y limitados recursos como los que observamos, por ejemplo, en el sistema de salud. Por lo tanto, para enfrentar tanto los problemas estructurales de la región como los problemas globales, lo que se requiere es repensar la manera de pensar, planificar y gestionar las ciudades, y por supuesto que cambiar el modelo de desarrollo. En ese camino es muy importante fortalecer las capacidades de gobierno para planificar con estas incertidumbres que estamos viviendo y para que puedan articular con políticas lo que es la urgencia, pero sin perder de vista el largo plazo. Obviamente en la emergencia cobra mucha importancia el rol del Estado, tomando medidas para proteger a los más vulnerables y con acciones concretas en el territorio, que es donde la gente sufre los problemas y tiene necesidades, donde están los actores sociales y donde tienen que bajar las políticas. Y en el corto plazo se requieren obviamente medidas para aplanar la curva de la epidemia y abordar la emergencia sanitaria, social y económica. Y esto debe articularse con medidas de largo plazo que tienen que ver con lograr un desarrollo más sostenible con igualdad e inclusión. En el aula web ustedes van a encontrar un documento de lectura que no es obligatorio, digamos, pero que puede complementar este panorama sobre las problemáticas de América Latina, que es el Panorama Social de América Latina 2020, que hizo la CEPAL. Y para el foro tenemos una como pregunta disparadora, y para que ustedes y yo podamos reflexionar en conjunto sobre estas problemáticas y tendencias. La pregunta es, desde un enfoque integral, ¿qué problemáticas y tendencias del contexto priorizarían a la hora de iniciar un proceso de planificación estratégica en su ciudad? La clase que viene
que ya es asincrónica, es decir, la van a encontrar en el aula web a partir de este lunes 5 de julio, es sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Si tienen ganas, si no están cansados, si quieren formular alguna pregunta, si tienen habilitados los micrófonos, con mucho gusto podemos intercambiar algunas opiniones.